Buenos días, bienvenidos a este podcast. Creo que es el segundo apenas que volvemos a grabar así como virtual, sino que hoy tenemos el café con BPOG es diferente porque unas personas de la empresa estamos en una feria en Cartagena y Cata está desde el site de Medellín. Entonces, pues la idea era poder tener la información y esta entrega esta semana como siempre, cada 15. Entonces, por eso decidimos hacerlo así. Entonces, bueno, vamos a hablar un tema muy chévere que Cata pues es una de las coordinadoras de operaciones y nos puede hablar muchísimo de eso y es sobre cómo los idiomas y la formación y el autoconocimiento del autoaprendizaje puede cambiar la vida. Entonces, bueno, Cata es coordinadora, ya se va a presentar y la idea es poder entender un poquito cómo se construye ese camino en la empresa y ese camino profesional a través de la práctica. Cata, bienvenida, preséntate. Bueno, muchísimas gracias primero por tenerme, por considerarme. Me siento, la verdad, muy honrada. Pues sí, como Mabe dijo, mi nombre es Catalina Restrepo, yo soy coordinadora operativa. Trabajo en la empresa hace ya bastante tiempo. ¿Cuánto específico? No me pregunten porque no lo sé. Em, y también espero como que esta conversación sea mucho de compartir como esas experiencias que he tenido que realmente son bastante duables, por así decirlo. Y nada, muchas gracias. Bueno, Cata, pues la primera pregunta antes pues porque nosotros tenemos el guión y todo, pero es ¿cuántos idiomas hablas tú, por favor? Bueno, obviamente mi idioma materno, que es español, en la universidad, que aprendí inglés, francés, italiano, hablo también alemán. Eh, Cuando empecé las especializaciones de otros estudios, empecé también a adentrarme mucho en el mundo chino. Gracias a la fiebre bollywoodista, también empecé a estudiar indio. Gracias a la anarquía y a muchísimos movimientos en Rusia, también empecé a interesarme mucho por el ruso. Lo entiendo, puedo seguir de alguna forma hilos de conversaciones, pero no lo hablo fluido. Em, También empecé muchísimo a interesarme por el japonés, empecé a estudiarlo, aprendí muchísimos kanjis, aprendí muchísimo katakana, origami y muchísimas otras cosas, pero al final no lo terminé porque me di cuenta de que era muchísimo más por curiosidad. Y esos son. Excelente, Cata. ¿Y cuál fue el primer idioma entonces que aprendiste, pues aparte del español, que ya era tu lengua nativa? El primer idioma que aprendí ya después fue inglés. Inglés, como ustedes saben, pues es el idioma del colegio. Sin embargo, yo en el colegio la verdad es que no le prestaba nadie atención. No me gustaba, fue algo súper raro. Sin embargo, una vez graduada, fue el primer idioma que me llamó la atención y fue más por un tema inspiracional. En una feria, cuando yo fui a buscar como mis opciones para empezar a estudiar pregrado, conocí a un sueco y conocí a una india, que obviamente solamente se comunicaban en inglés, y yo no les entendía. Sin embargo, me parecía súper teso porque los escuchaba y yo quería, o sea, fue como que algo despertó en mí y yo quería entenderlos y así fue como nació como esa curiosidad de poder aprender ese idioma que no entendía, para poder entender, no a ellos, pero otras muchísimas personas sí. Excelente, Cata. Y yo te hago una pregunta ahí también que es como algo que a mí me interesa porque en realidad siento que muchas veces tenemos como una barrera de pensar que de pronto aprender un idioma es difícil. ¿Tú crees que es más de inteligencia o de disciplina? Yo creo que es muchísimo de disciplina y también es algo que a ti te gusta. Que nuestro cerebro normalmente hace bloqueos y barreras cuando nosotros realmente no nos gusta algo. Pasa muchísimo, por ejemplo, o en mi caso, de que a mí no me gusta para nada la matemática y la química, entonces, claro, mi cerebro lo bloquea cualquier tipo de aprendizaje, por mucha disciplina que tenga, y es porque realmente eso no me llama la atención. Pero siendo algo que te apasiona, que te gusta, que tienes curiosidad, que tienes sed de poder aprenderlo, entenderlo y vivirlo, porque los idiomas no son solamente una cosa que te sirve para la vida, sino ya algo que cambia completamente tu perspectiva del mundo y tu conocimiento en general. Yo creo que el aprenderlo es eso, mucha disciplina y muchísimas ganas de poder aprenderlo. Súper. Cata, y por ejemplo, bueno, yo te voy a hablar como, pues,
eh, ideas o conceptos que tengo yo de los idiomas, que es muy similar a lo que considero que genera también la lectura, y es como que incluso sin viajar eso te abre como la mente al mundo, ¿cierto? Y, ¿Qué has descubierto de ti misma mientras vas aprendiendo esos idiomas? bueno, he descubierto realmente que me gustan muchísimo las perspectivas y no solamente la visual del mundo cuando te están enseñando algo, sino cuando te están compartiendo algo. Y ese compartir puede ser de cosas cómicas, pueden ser de romances, de dramas. La gente tiene muchísimas formas de comunicarse y yo he aprendido que los idiomas abren una puerta a la comunicación totalmente diferente cuando tú empiezas a entender no solamente lo que esa persona trata de decirte, sino todo lo que viene detrás, su cultura, sus emociones, sus sensaciones, todo lo que ve del mundo que es completamente diferente al tuyo. Entonces yo creo que yo de mí misma descubrí que soy capaz de abrirme y que soy capaz de seguir totalmente un hilo de conversaciones diferentes que pues nunca, o antes de entrar a la universidad, como a abrirme ese espacio de aprendizaje continuo, lo había como incluso asimilado o siquiera pensado. Entonces yo aprendí de que soy una persona bastante abierta y de que adaptarme a ese tipo de conversaciones es como un gran potencial que tenía por ahí dormidito y que no lo había despertado, que lo pude hacer gracias a ellos. Excelente, Cata. ¿Y has aprendido algún idioma ya en etapa laboral o todos los aprendiste mientras estabas estudiando? Sí, los aprendí, bueno, no, uno sí lo aprendí en etapa laboral, que fue el chino. Em, una vez yo vi que la Universidad de AFIT estaba ofreciendo, esos con descuento en chino. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, realmente ni siquiera lo había considerado, no es como que hubiera visto muchísimas series o películas o libros en chino o de que, ay, el arte de la guerra está en chino, entonces quiero leer el arte de la guerra, entonces me voy a poner a estudiar chino, no. Pero fue como por algo muy súbito. Realmente yo dije como, bueno, voy, experimento, exploro, si no me gustas algo, pero realmente el chino se ha convertido en uno de los idiomas que más me gustan junto con francés. Creo que es algo muy complejo, o sea, el chino es algo que te abre no solamente la puerta a entender un nuevo universo, sino que realmente también te abre la puerta a tu poderte retar a ti misma, porque es muy complejo, porque tiene una escritura que es completamente diferente, porque tiene unos sonidos que son completamente diferentes. Y realmente como ese reto que te pones a ti mismo para poderlo superar, para poderlo entender, incluso ya cuando empiezas a entender cosas tan sencillas como bromas en esos idiomas, es muy significativo. O sea, esa sensación de progreso que tienes cuando aprendes un idioma o cualquier cosa que a ti te guste es muy significativo. Entonces, sí, el chino lo empecé en la etapa laboral y todavía lo sigo estudiando y todavía lo seguiré estudiando porque, como dije, es algo súper extenso y realmente quiero especializarme en él porque considero que eso es mucho más que un idioma, que es una cultura gigantesca que hay detrás y que son muchísimas oportunidades también. Cata, sabes que me encanta eso porque digamos que el plan carrera dentro de la empresa pues va en varias direcciones, ¿cierto? Entonces está el que busca cambiar de rol, ¿cierto? Que lo vamos promoviendo entre agente, analista de QA, team leader, formador, ¿cierto? Pero también tenemos ese plan carrera de los agentes que quieren crecer hacia cuentas, y pues usualmente el crecimiento más exponencial es cuando es a otro idioma, y muchas veces eso es un freno, que es cómo manejar mi tiempo de trabajo para aprender otro idioma. ¿Tú cómo equilibras eso? Pues porque, por ejemplo, decías el chino, pues, y me imagino lo que estabas diciendo, son otras letras, casi que dibujitos, es escribir en otras direcciones. Entonces es algo que de verdad es un reto muy grande. ¿Cómo haces para equilibrar? Y sobre todo que tienes a cargo varias operaciones. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, yo creo que el aprendizaje no solamente se trata de encontrar el tiempo perfecto para poder dedicarte, porque eso lo único que genera es postergación y al final pues no vas a aprenderlo. O sea, ganas podrás tener muchas, pero si siempre estás con ese mindset de que es que hoy tengo muchas cosas que hacer y luego yo voy a estudiar y luego si toco la comida y es que luego me tengo que acostar porque es que si no duermo, si entonces voy a plaquear en el trabajo el otro día, no.
Tú tienes que empezar a hacer los idiomas parte de tu rutina diaria. Tienes que empezarlos a apropiar de lo que haces todos los días. Una acción tan sencilla como lo es pensar. Tú puedes empezar a hablar contigo mismo o pensar cosas que debes hacer, pero en esos idiomas que estás practicando. Empezar a pensar bueno, tomorrow I'll have to do, y si ahí te quedas parado porque no sabes esa palabra, listo, sacas un momentico y la buscas. No solamente eso, sino que, por ejemplo, en nuestra vida diaria nosotros tenemos momentos pequeños cuando vamos en el transporte público, en el metro, son 20 minutos que puedes aprovechar incluso para coger un libro y leer un libro en ese idioma que estás aprendiendo. Entonces, realmente no hay ninguna excusa que te aparte de poder lograr el objetivo de aprenderlo, porque como te digo, lo puedes consumir en contenidos, en redes sociales. Instagram está lleno de esos idiomas, con cosas súper divertidas, que no son simplemente gente hablándote de una cosa específica o de gente en ese idioma hablándote de cómo aprender ese idioma, sino de que te hablan de cosas que te gustan, cocina, moda, incluso puedes escuchar podcast en ese contenido de cosas que te gustan, historias griegas, historias de terror, historias de romance. Entonces, como en ese día a día de que tú estás haciendo cosas cotidianas, simplemente los implementas en tu rutina y ya con eso creo que es una línea bastante enorme de progreso porque es algo que lo estás haciendo y que te estás apropiando de ellos en todo lo que haces, incluso en tu propio trabajo. Super, Cata. Yo creo que ahí me respondiste parte de la pregunta que te iba a hacer, por si la quieres complementar, y es, por ejemplo, ¿cuáles son 3 recomendaciones que tú nos podrías dar para una persona que quiera empezar a aprender un idioma? Pues ya acá dijiste algo y es empezar a consumir contenidos en ese idioma y que sean contenidos entretenidos, porque yo creo que también la clave está en que no se vuelva algo aburrido, que es me siento la clase, tengo que escribir esto, sino ver una película, un libro, escuchar un podcast. ¿Cuáles son como esas actividades claves que tú puedes decir, pueden empezar por ahí? A ver, yo creo que antes de las actividades es muy importante saber que el progreso es importante y nosotros no vamos a la perfección desde el principio. Es imposible que yo hable tailandés, y voy a poner un ejemplo random, con 3 clases en Duolingo. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es aceptar de que no somos perfectos hablando un idioma del cual no hemos tenido ningún tipo de acercamiento y de que apenas estamos explorando sus posibilidades, incluso si nos gusta o no, que es algo que llevo repitiendo desde el principio. Y cuando tú aprendes un nuevo idioma, creo que es bastante importante también que tú olvides todo lo que sabes de tu idioma materno, porque todos los idiomas son mundos muy diferentes por su modelo de escritura, por su cultura, porque tiene 30 declinaciones y el mío no. Entonces yo creo que primero dejar de comparar ese idioma que estás aprendiendo con el que vas a aprender es una base muy importante, porque es que no es lo mismo tú hablar español a hablar sueco griego. Entonces, cuando nos quitamos esa perspectiva de comparación de mi idioma contra ese idioma y hacer ese versus ahí tan implacable, es primero lo que nos limita, lo que nos obstaculiza, porque claro, estamos gastando más tiempo viendo eh, cómo puedo asemejarlo al mío en lugar de explorarlo por completo y darle la oportunidad de que él te embulla él. Entonces, ese es mi primer consejo. O sea, tú tienes que olvidar todo sobre tu lengua materna y empezar a explorar ese idioma fácil. Y ahí eso va muy vinculado a mi segundo consejo y es, no vas a consumir algo de adulto, algo súper especializado, si todavía no tienes las bases de ese idioma. O sea, no me puedo ir a ver, por ejemplo, una serie de médicos en, no sé, en ruso, si no sé absolutamente nada de ruso, ni tampoco nada de medicina, ¿cierto? O sea, si ya de plano no sé qué es un electrograma en español, pues si me lo dicen en ruso va a quedar gringo. Disculpen ahí la referencia. Entonces yo creo que empezar a consumir ese contenido de niños, por ejemplo, libros infantiles, podcasts infantiles, historias o cuentos con lenguaje básico, también es muy importante porque, claro, no son especializados y son palabras que se usan al día a día, pero son palabras sencillas, son palabras que puedes entender y replicar con facilidad. Entonces, ese es mi segundo consejo. Y ya el tercer consejo
es empezar a hablar contigo y empezar a hablar con los demás, aunque ellos no te entiendan. Por ejemplo, al principio, cuando estaba yo hablando en inglés, yo le hablaba a mi mamá en inglés y mi mamá no entendía nada en inglés, pero yo estaba practicando y de alguna forma me estaba haciendo clara porque me estaba expresando. Me estaba expresando y yo decía, y yo, yes, mom, I have to do this tomorrow, y mi mamá quedaba como la suya por si acaso. Disculpe la referencia otra vez. Entonces, es como empezar a hablar y empezar como a hacer ese hábito de volverme clara incluso con cosas sencillas o con vocabulario básico, también es muy importante para que tú empieces a ser constante y no tengas que traducir, porque ya tu memoria muscular te va a ayudar a que a que esa replicación todos los días ya no sea una replicación, sino que sea parte de tu ergo y de tu vocabulario y de todo lo que haces y de cómo te expresas y de cómo te comunicas, y eso te ayuda ya cuando llegues a conectar o a comunicarte con una persona que realmente hable ese idioma. Y ya por último, que es como un plus, y es dejar el miedo a equivocarnos, que si nosotros hablamos con un nativo o incluso con nosotros mismos, siempre apuntamos a ser perfectos en ese idioma, porque es que si no lo hablo más rápido que él, entonces significa que él sabe más que yo, o es que si me equivoco hablando, o es que si uso muletillas. Yo digo que cada uno tiene su ritmo, su acento, y cada uno tiene su estilo propio al hablar un idioma, y no tenemos que compararnos ni apuntar a ser como nadie. Entonces, empezar como a nosotros mismos a hablar y expresarnos como nos salga es totalmente importante. Y dejar el miedo de que es que si le digo a un nativo una palabra, entonces el nativo se va a enojar conmigo. No, no, para nada. Ellos también son personas que también aprendieron, ellos también son personas que pasaron por un proceso, por una curva. Entonces, es como siempre tener ese mindset de inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me invente una palabra y ya. Que no te entiendan. Cata, sabes que eso me parece súper buen consejo porque normalmente son como frenos que uno mismo se pone o barreras que uno se pone y esa es la diferencia entre una persona que avanza y la que no. Y es como vencer ese temor y intentar. Tata, bueno, ahí te iba a hacer como una pregunta y es si en este momento los que están oyendo el episodio, pues que va a ser mañana porque lo estamos grabando jueves y dice, ay, yo sí me siento motivado con esta historia, quisiera cambiar la vida o mejorar la versión que soy ahora por una versión diferente de mí mismo, ¿cuál es ese primer pequeño paso que tú le recomendarías? Yo creo que lo primero, y aunque nosotros los humanos no tenemos la vida planeada, yo creo que el primer paso que todo el mundo tiene que tomar cuando decide aprender cualquier cosa es yo qué espero de mi futuro con eso, con lo que estoy aprendiendo. Porque claro, al principio eso empieza como un hobby, al principio eso empieza porque yo quería entender una película, porque quería entender a Metallica en una canción, pero yo creo que al final, a final de cuentas, yo creo que el cómo tú te ves en el futuro también imparte muchísima responsabilidad en tu aprendizaje. Esto es algo que también obviamente genera una introspección, y voy a poner ejemplos de la vida real, y es que, por ejemplo, muchas personas quieren inmigrar, ¿sí? Muchas personas quieren irse a otros países. Y yo creo que lo primero antes de nosotros empezar a planear a qué país me voy a ir es empezar a planear cómo me voy a comunicar en ese país, cómo me voy a desenvolver en ese país y qué quiero lograr en ese país. Y yo creo que el primer paso es ese, entender si ya tengo, por ejemplo, ese país al que quiero irme, entonces empezar a estudiar ese país. Porque como decían los abuelos, a donde llegases a lo que vieres o a donde fueses a lo que vieres. Entonces, yo creo que es muy importante, si nosotros ya tenemos súper decidido que para mi proyecto de vida me quiero ir para Francia, que tener muy en cuenta de que Francia no es solamente un nombre, sino que detrás de Francia hay personas, hay un idioma, hay un lenguaje no escrito también, hay una cultura, hay una historia. Entonces, yo creo que ese primer pequeño paso que todos deben de tomar es apropiarse, apropiarse de su conocimiento y apropiarse de ese conocimiento futuro que llega. Mm. Y la Excelente, investigación nos hace personas, y nos hace personas que quieren aprender. súper. Cata, ahorita
Pues como para unir esta historia tuya del aprendizaje y del manejo de idiomas que pues te ha hecho en este momento estar en este cargo de liderazgo tan chévere. Y soy testigo que además no solo es por el tema de idiomas, sino que tú te formas también en un montón de habilidades distintas para poder tener a cargo las operaciones que tienes. Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia cuando empezaste en BPO, cuál era tu rol y de qué se trata el rol que tienes hoy. No, cuando yo empecé en BPO, pues era gente. Era agente, yo llegué como un agente de servicio al cliente. La verdad, yo siempre he dicho que todo parte de nosotros subir escalones. Y nosotros no podemos llegar a quemar cosas que no sabemos. Y tú puedes ser muy capaz, ¿sí? Por tu conocimiento, por tu experiencia, por tu trayectoria, puedes ser muy capaz, pero es bueno siempre tener esa base y hacer ese foundation de las cosas que quieres lograr en una empresa, proyectarte y trabajar para eso. Entonces yo obviamente empecé pues como agente, yo seguí mi modelo de aprendizaje y también no solamente el modelo de aprendizaje, sino como el siempre hacer esas cosas lo mejor posible, porque aunque no se note, a mí me gusta muchísimo ser reconocida. Entonces después de eso ya pasé al cargo de supervisor, ahí tuve bastantes retos, porque obviamente era algo nuevo que estaba como apenas abriendo las puertas y al principio fue frustrante, lo admito, fue un poco frustrante, pero después de que tú sientes como que hay apoyo de esas personas, de no solamente personas que están por encima de ti, sino de esas personas que fueron tus compañeros, yo creo que eso te da muchísimo aliento, te da muchísimos pasos positivos para seguir en tu proceso, para seguir aprendiendo y para seguir. Y te dices a ti mismo como, si yo tengo el apoyo de personas que estuvieron conmigo es porque realmente algo estoy haciendo bien. Y no solamente uno busca como que solamente se le reconozca a uno, sino también tener como ese impacto en la gente. Y ese siempre ha sido mi objetivo. Y luego, pues ya después pasé a coordinadora. En coordinadora he tenido, obviamente, claro, los mismos retos que como supervisora, los mismos diferentes, valga ahí la aclaración. Pero yo creo que ya en este rol, como que después de toda esa trayectoria, ese apoyo y de que tú de alguna forma sabes que lo que has hecho ha impactado personas de una forma u otra, eso te impulsa muchísimo más. No Claro. solamente en la parte profesional, sino también personal. Entonces, esa es mi gasolina día a día. Excelente, Cata, porque pues es tomo, todo el tema tuyo también como de crecimiento y de ganas y lo que decías ahorita de tener claro por qué estás haciendo las cosas, pero también como yo te decía, has sido una colaboradora que ha aprovechado como todas esas herramientas de crecimiento que tenemos y que le alzas la mano y cuando sientes que puedes hacer algo mejor y que algún área te puede ayudar, no te quedas callada, sino que buscas. Entonces, ahí también pues ha sido como una de las claves del éxito de que estés ahí y es una historia súper inspiradora porque mira que pues iniciaste como agente. Entonces también para los que nos están oyendo es darse cuenta que es posible cuando uno le pone ganas, cuando uno le pone disciplina y sobre todo cuando está motivado, y como decías ahorita, claro en lo que uno quiere lograr. Tata, yo creo que el mensaje que nos dejas acá es como que de verdad invertir en uno mismo sí le puede cambiar el futuro. Y me encanta pues como ese mensaje que nos dejas. Cuando estábamos hablando al principio, antes de empezar la grabación, estábamos hablando del tema de los libros y siempre recomendamos uno al final. Nosotros trajimos uno que te estábamos contando y se llama Range, en español es amplitud y en realidad ese libro lo que habla pues es como eh, de la disciplina en todos los ámbitos de la vida, en la gestión empresarial, en el deporte, como padres de familia o en psicología o en crianza. Y es un libro pues del New York Times que salió en el 2019. Pero me encantó cuando te pregunté como qué libro recomendarías y creo que ya lo mencionaste ahorita cuando estábamos hablando y que va muy de la mano del tema del aprendizaje y es libros de niños y temas más sencillos.
no necesariamente temas como de crecimiento profesional o de X rama de aprendizaje. Contanos un poquito de eso porque creo que también nos sirve mucho para esos clubes de lectura, enfocándolo para el tema del aprendizaje de los idiomas. Sí, yo creo que cuando una persona, y me vas a perdonar aquí, pero cuando una persona que es nativa de un idioma escribe un libro de cómo aprender ese idioma, a mí me parece que es algo muy bueno, porque claro, puede ser que unas personas le saquen el máximo provecho a ese libro, sin embargo, yo creo que eso en algunas otras personas crea confusiones. Entonces yo digo que para las personas que realmente quieran como explorar un idioma desde ese cero que es el aprendizaje, porque es que, claro, ninguno de nosotros nace aprendido y todo es un proceso. Yo creo que lo primero es entender de que nosotros aprendemos un idioma desde pequeños, porque nosotros empezamos a ver y replicar. Y si empezamos a ver y replicar, pues obviamente hay correcciones que nos hacen las personas que saben, en este ejemplo específico, por ejemplo, nuestros padres, que desde pequeños nos dijeron como no, no es, no es hora a punto, es hora en punto, punto. Entonces yo creo que como esas pequeñas enseñanzas de que tú vayas descubriendo lo que vas diciendo y si no lo estás diciendo, si estás diciendo algo que no es, que te lo corrijan y te lo hagan saber. Pero no es porque te lo dice un libro de gramática, ni un libro de textos, ni un libro de con miles conjugaciones y miles confusiones y un poco de cosas que ni siquiera sabías que existían. Yo creo que eso genera también esas limitantes mentales de las que hablábamos hace rato. Porque Ujú. claro, entonces yo ya sé que el libro de gramática me dice que es así, pero si no es así, entonces lo estoy haciendo mal y como yo sé que lo estoy haciendo mal, entonces mejor no lo digo. Yo creo que entonces por eso es mejor empezar con cosas sencillas y en este momento el libro que yo les recomiendo es Hansel y Gretel, Me para encanta. que empiecen a leerlo porque es muy lindo, es muy divertido y en su idioma original, que es inglés, es todavía mejor. Entonces, si quieren leer algo que realmente los acerque un poco más al idioma y a esa cultura y a pequeños, grandes pasos de reconocimiento cultural y de comunicación, Hansel y Gretel es el libro que deben de leer. Ay, me encanta. Además que me encanta en español, me lo voy a leer en inglés. Listo, Cata, muchísimas gracias. Qué conversación tan rica, qué historia tan inspiradora. A mí me gusta mucho cuando tenemos este tipo de conversaciones porque aprendo un montón de cosas también de ustedes que a veces en el día a día uno no sabe. Entonces, ya te admiro más, Katica. Ay, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Nos vemos entonces en la próxima edición. Esperamos que les guste mucho esta conversación que tuvimos hoy con Cata y que nos inspire muchísimo a seguir creciendo e invertir también como en lo que queremos para el futuro, que pasito a pasito es que uno lo va logrando. Bueno, Cata, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos. Chao.